bienvenidos a la revisión de las noticias. Ha sido una jornada de muchas reacciones. Ayer tuvimos la cuenta pública del presidente Sebastián Piñera y vamos a partir de inmediato con Kevin Felgueras, que nos va a entregar mayores detalles, lo que ha ocurrido, qué se ha dicho posterior a la cuenta pública. ¿Cómo estás, Kevin? ¿Cómo estás, Carla? Muy buenas tardes. Justamente una cuenta pública que por segundo año consecutivo se hizo de manera nocturna, aunque esta vez de manera bien especial. La distancia social, los saludos de codo, las mascarillas marcaron la primera cuenta pública en pandemia. Y muchos nos decían ayer en el Congreso que esperaban que fuera la última, porque fue bien extraño el ambiente que se vivió ayer en el Congreso. Se le tomó la temperatura al presidente Piñera y, por cierto, la temperatura política fue subiendo en el calor político en medio de esta cuenta pública donde se esperaba que se hiciera un resumen, principalmente desde el 18 de octubre hasta lo ocurrido con la pandemia. Muchos dijeron que fue insuficiente lo que se dijo en esta cuenta pública, mucho más breve que en años anteriores, cerca de 1 hora con 33 minutos duró esta cuenta pública presidencial, donde eso sí se abordaron lo ocurrido en el 18 de octubre, lo ocurrido en medio de la pandemia, y se anunció un plan de recuperación económica que es parte de los ejes fundamentales de los anuncios realizados ayer por el presidente de la República. Revisemos un breve compacto de lo que sucedió ayer en la sede del Congreso Nacional en Valparaíso. El mejor homenaje que podemos hacer a quienes perdieron su vida es mantenernos firmes y unidos para enfrentar y superar esta pandemia. Que nuestro gobierno se ha esforzado al máximo desde el primer día y no hemos descansado un solo día para poder acompañar y llevar alivio a todas las familias que han sido afectadas. Los logros que alcanzamos no significan desconocer las carencias, las desigualdades y los dolores que siguen afectando a nuestra sociedad y a muchas familias chilenas, lo que expresaron con fuerza y claridad los chilenos con sus legítimas manifestaciones del año pasado. Una casa dividida no puede prevalecer. Un país dividido no puede avanzar. El rol del gobierno y la oposición no es enfrentarnos e intentar destruirnos mutuamente. Un llamado a la unidad que muchos consideraron como positivo desde el oficialismo, aunque desde la oposición dijeron que era incluso poco creíble. Así lo dice una declaración de 3 partidos de la oposición, el Partido Socialista, el Partido Radical y el Partido por la Democracia. Sin embargo, hubo un tono distinto, se dijo desde el Congreso Nacional, particularmente por la presidenta del Senado, Adriana Muñoz, quien, recordemos, había protagonizado junto a su par de la Cámara de Diputados, Diego Paulsen, algunos cuestionamientos por los que decían eran unas especies de ataques directamente al Poder Legislativo por las facultades que tenían de poder legislar algunos temas, recordemos, como el retiro de fondos previsionales. Habló la presidenta del Senado a la salida, destacó este cambio de tono, aunque dice que se debe concretar en aspectos más formales, como por ejemplo que se den más tiempos para poder tramitar varios proyectos de ley. Hubo también, por cierto, reacciones desde el oficialismo, las pasamos a revisar. O sea, fue un tono más amistoso, más fraterno con el Congreso, pero nos habla de diálogo, de acuerdos, pero nos tienen sometidos a un sistema de discusión inmediata de todos los proyectos. Entonces, de verdad ahí hay una especie de cansancio en el sentido de no tener la posibilidad de dialogar realmente, con pausa, con responsabilidad, con rigurosidad. Lo que las familias chilenas necesitan es poder mirar a sus autoridades con esperanza. El presidente de la República en el día de hoy no solo ha pedido disculpas, sino que también le ha tendido la mano a la oposición pidiendo ayuda por Chile. Y la oposición ha rechazado entregar esa ayuda.
Lo decía la jefa del comité de la UDI en el Senado, Ena von Baer, que el presidente había pedido disculpas y es que fue justamente una de esas las críticas que se realizaron desde el Partido Socialista, porque el discurso que se había publicado en la página web oficial del gobierno tenía una frase que justamente el presidente pedía disculpas a la ciudadanía, una frase que en el discurso que expresó el mandatario no la dijo textualmente. Sin embargo, obviamente desde la Secretaría General de Gobierno, el vocero Jaime Belolio afirmó que hubo en varios pasajes de esta cuenta pública un mea culpa, que quizás se pudo haber llegado más rápido con la ayuda sobre todo para enfrentar la pandemia y que por lo mismo se considera que el gobierno le ha pedido disculpas a la ciudadanía y que por cierto van a intentar enmendar algunos errores que se han ido cometiendo. Este punto lo marcó el presidente del Partido Socialista, Álvaro Elizalde, y lo respondió, como ya decíamos, Jaime Belolio, el vocero de gobierno. Sobre reconocimiento de errores, hubo un tímido reconocimiento, pero hay un párrafo textual que está en su discurso escrito, donde él dice: pido disculpas a los afectados. Consta en el documento que se le entregó a la prensa del mensaje presidencial. Y el presidente esa frase no la leyó. Yo quisiera preguntar, ¿cuántas veces un presidente de la República reconoce 2 veces en su propio discurso que, por ejemplo, se ha llegado tarde, que, por ejemplo, ha podido ser insuficiente? Esa es una forma de pedirle disculpas a los chilenos y quiero ratificarlo. Por supuesto que le pedimos disculpas a los chilenos si es que ha sido insuficiente o si es que no hemos llegado a tiempo. Y esos son los errores que nosotros debemos enmendar. Una cuenta pública donde decíamos la reactivación económica también se tomó las palabras del presidente de la República, donde se estableció el plan paso a paso Chile se recupera, un plan de 6 puntos que contempla varios temas. Por ejemplo, subsidios al empleo con un costo de 2.000 millones de dólares que podría beneficiar a cerca de 1 millón de personas. También plan de inversiones públicas, colegios, carreteras, hospitales, obviamente soluciones habitacionales dentro de aquellas, con una inversión total entre 2020 y 2022 de 34.000 millones de dólares, 4.500 millones de dólares más de lo que se tenía presupuestado. En el punto 3, obviamente, está el apoyo a las pymes y los incentivos tributarios para, obviamente, fomentar la inversión en nuestro país es el 4.º punto. El 5.º punto, el plan especial para agilizar los permisos para la inversión. Y el 6.º, que no se puede dejar de lado, un aspecto de descentralización y, por cierto, de sustentabilidad. Es el plan paso a paso Chile se recupera, del que habló el presidente de la República en la jornada de ayer. Veíamos al inicio de este despacho que el presidente hacía un llamado a la unidad. De hecho, en las imágenes que se proyectaron él en Salón de Honor y que se pudo ver a través de las pantallas de TVN, se mostró a los presidentes de la República, Eduardo Frei, Ricardo Lagos, Michelle Bachelet y el propio Sebastián Piñera, como una especie de llamado a la unidad de todos los sectores políticos para poder salir de la pandemia y reactivar la economía y reactivar el país definitivamente. Este llamado se fue valorado por el presidente de la Cámara de Diputados, Diego Paulsen, pero cuestionado, lo decíamos, por Convergencia Progresista, donde dicen es un llamado poco creíble. Él ha recalcado fundamentalmente los acuerdos, esa política de acuerdo que nos ha llevado a salir adelante de cada una de las crisis. Yo creo que ese es el gran llamado que tenemos que reflexionar desde el mundo político y poner la prioridad de los chilenos por sobre las prioridades de los partidos políticos. Se reiteraron los habituales llamados del presidente a la concordia, los grandes acuerdos, la unidad nacional. Llamados que lamentablemente la realidad no ha acompañado. Los ha hecho desde el inicio de su gobierno y sin embargo el único gran acuerdo nacional fue el del 15 de noviembre en que el gobierno no tuvo participación. Bueno, Carla, parte de las reacciones que se tuvo en esta, la tercera cuenta pública del presidente Sebastián Piñera en su segundo mandato, la penúltima de su segunda administración, donde se abordaron otros temas como la red 5G, también un proyecto de ley para retener el retiro de fondos previsionales para quienes no paguen la pensión de alimentos. Son algunos de los aspectos de esta nueva cuenta pública que deja, por cierto, no a todos contentos, pero marca
marca una hoja de ruta para los 20 meses que quedan de gobierno de Sebastián Piñera. Bueno, nunca en ninguna cuenta pública quedan todos contentos, pero importante también este plan de recuperación económica. Kevin, vamos a estar profundizando en un ratito más aquí en 24 tarde también para saber en qué van a consistir, por ejemplo, las inversiones públicas, privadas, los incentivos que se van a generar también para recuperar la economía y generar puestos de trabajo. Tremendamente relevante. Muchísimas gracias, Kevin, que estés bien. Chao, Nos buenas vemos. tardes. Diferentes personeros de Chile Vamos se trasladaron hasta el Palacio de la Moneda para una reunión con el nuevo ministro del Interior, Víctor Pérez. En el lugar está Davor Juranovic y nos va a contar todos los detalles. Hola, Davor. Claro, Carla, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Ha sido una jornada bien intensa en Valparaíso anoche y acá en Santiago durante esta mañana porque concurrió muy temprano a Palacio el presidente Sebastián Piñera para sostener diversas entrevistas con medios de comunicación y también el jefe del gabinete, el recién asumido Víctor Pérez Varela, que esta mañana convocó a las directivas de todos los partidos que están aglutinados bajo Chile Vamos, la coalición que está gobernando nuestro país. Temprano se reunió con los dirigentes de Renovación Nacional, algunos por vía telemática, como el presidente interino, el senador Proens, y también estuvieron presencialmente la vicepresidenta, la diputada Núñez, estuvo el intendente Guevara, y también luego sostuvo algunas reuniones con la directiva del PRI y de Evópoli, todo esto vía telemática a través de la plataforma Zoom. A esta hora aquí en Palacio está reunido el ministro del Interior con la directiva de la UDI, encabezada por su presidenta, la senadora Jacqueline Van Rysselberghe, y también el secretario Felipe Salaverry, además de la senadora Ena von Baer, que hasta ahora están en una de las oficinas reunidos con el ministro del Interior. Estas reuniones son hace mucho tiempo que no se daban porque recordemos que de alguna manera estaban cortadas las relaciones entre el Palacio de la Moneda y la coalición de gobierno a raíz de la aprobación de la idea de legislar en torno al retiro del 10% de las AFP. Cuando ocurrió esto a principios del mes de julio, el Ejecutivo expresó su molestia indicando que no iba a haber más reuniones de coordinación los días lunes en el Palacio de la Moneda. Por eso es que este es recién un primer acercamiento luego de 3 semanas. Es una recomposición de relaciones a partir también del nuevo comité político que está encabezando el ministro Víctor Pérez. Estuvo RN, estuvo el PRI, estuvo Evópoli. A esta hora el ministro está reunido con la directiva de la UDI. Escuchemos algunas de las declaraciones que hemos podido captar durante esta mañana acá en Palacio. Valoramos, por lo tanto, que hoy, día sábado, a días de que el ministro haya asumido y después de una señal muy potente de la visita a la Araucanía, por ejemplo, hayamos tenido una reunión con los partidos políticos y con Renovación Nacional. Lo importante no es la reunión que se pueda retomar ahora del comité político los días lunes. Lo importante es que fluya el diálogo, lo importante es que nos prioricen como lo están haciendo hoy día en esta jornada, y lo más importante es que después de este diálogo las propuestas concretas se ejecuten. El ministro planteó, digamos, poder, así como decía la diputada, estar en la sede de Renovación Nacional, además hacer una reunión con la Comisión Política. Y es súper importante ese mensaje, que al final no solamente son los dirigentes, sino que son la Comisión Política y las bases de Renovación Nacional, la importancia de generar esta coalición. Renovación Nacional ha hablado durante esta mañana de un nuevo trato a partir de esta reunión bilateral con el ministro del Interior que se ha desarrollado con todos los partidos políticos. Por eso se espera que cerca de las 2 de la tarde sea el propio Víctor Pérez Varela quien entregue un balance de esta primera reunión con los partidos políticos. Mañana será el ministro Monkeberg quien se va a reunir con los jefes de las bancadas de los diversos partidos políticos para hacer una mejor coordinación legislativa para lo que viene de aquí en adelante, tal como lo anunciaba anoche el presidente Sebastián Piñera en su cuenta pública. Ese es uno de los hechos que ha sucedido durante esta mañana en Palacio, en esta gigantesca casa de gobierno que está llena de recovecos. En otro lugar se reunió muy temprano también la subsecretaria Paula Daza con el subsecretario Arturo Zúñiga para entregar el balance tradicional a esta altura ya sobre el estado del COVID-19 en nuestro país, luego de 5 meses. Recordemos que todo esto partió el 3 de marzo y hoy día ya estamos comenzando a caminar por el mes de agosto. La última cifra entregada en nuestro país habla de 1.979 personas contagiadas, 1.979, un poco menos que los 2.123 que habían sido anunciados en el día de ayer, y se ha informado también de 76 personas fallecidas. Ayer se habían anunciado 80, sigue esta leve mejoría que ha reiterado el ministro Enrique París, pero todavía es muy pronto para sacar resultados optimistas de parte de las autoridades. Por eso es que continúa el confinamiento y las cuarentenas y también los pasos que se han decidido para muchas de las comunas. Hoy recordemos que tanto
Las Condes, Ñuñoa y otras comunas del sector oriente que tuvieron una leve mejoría y pasaron al segundo paso sin cuarentena de lunes a viernes. Hoy sábado y domingo nuevamente tienen que estar confinadas y ha habido una fiscalización exhaustiva de parte de las autoridades y mañana, ha dicho el gobierno, se va a decidir qué pasa con comunas que son emblemáticas y muy grandes por la población flotante que tienen todos los días. Providencia y Santiago, además de Viña del Mar, comunas las tres que exhiben buenos índices y hay que decidir si es que se puede o no levantar la cuarentena y pasar a este segundo paso que es de transición. Fundamental va a ser mirar en cada una de las comunas al detalle cuál es la cantidad de camas, por ejemplo, disponibles, la posibilidad de hacer trazabilidad de cada uno de los casos y lo más importante, cuántos contagios ha habido en las últimas semanas. Mañana a las 10 a.m. el ministro Enrique París va a encabezar esa reunión que va a ser fundamental para decidir si se pone en marcha a comunas grandes como Providencia, como Santiago, donde todos los días, recordemos, circulan casi 2 millones de personas, a pesar de que viven muchos menos en esos lugares. Ha habido mucha información en torno al coronavirus. Hoy día se hizo también un desglose de cómo está el país. Ha dicho el subsecretario Zúñiga que desde Arica hasta Coquimbo hay un panorama que es poco optimista para las autoridades porque las cifras han ido en aumento, hay una leve mejoría entre Valparaíso y el Biobío y definitivamente donde están mejor las cosas es desde la Araucanía hasta la región de Magallanes, exceptuando a la ciudad de Puerto Montt que se mantiene con medidas de confinamiento aún. Escuchemos a las autoridades de nuestro país que esta mañana entregaron la cuenta, el balance acá en Palacio. Reportamos un total de 24.398 exámenes por PCR. Esta es la cifra récord durante toda esta pandemia. ¿Y por qué? Porque hemos salido a los barrios. La atención primaria ha salido de los consultorios de los CEFAM, dirigidos por cada una de las Seremis regionales del país, apoyados por los directores de servicios de salud del país, y estamos haciendo test en búsqueda activa. Si podemos ver que hay comunas que cumplen con cada uno de los criterios que hemos determinado para poder avanzar, es decir, criterios de trazabilidad, criterios epidemiológicos y criterios de disponibilidad de camas de cuidados intensivos, bueno, tomaremos la decisión para que esas comunas avancen. Claro, decisiones que van a tomarse en el día de mañana domingo en esta reunión que va a mantener el ministro Enrique París con los subsecretarios teniendo los datos en mano, lo que entrega todos los días el Departamento de Estudios del Ministerio de Salud. Lo decía de la cifra importante, 24.398 test aplicados en las últimas 24 horas, por lejos la cifra más alta que ha aplicado en cantidad de test en nuestro país desde que comenzó la pandemia en el mes de marzo. Cosas que preocupan hacia adelante a contar del lunes, lo ha dicho la subsecretaria Paula Daza, el lunes comienza la segunda etapa del retiro de los fondos del 10% de las AFP. Ya no será solamente de manera online, sino que también aquellas personas que necesiten esos fondos podrán concurrir presencialmente si es que tuvieron algún problema, si no pudieron hacer el trámite, y por eso es que se prevé y preocupa a las autoridades la gran aglomeración que podrían producirse en las sucursales de las AFP a lo largo de todo el país. Por eso ha dicho ella que personal del Ministerio de Salud va a estar fiscalizando para que las AFP hagan lo que han tenido que realizar también otras tiendas y negocios. Poner, por ejemplo, en el piso demarcaciones donde la gente se pueda ubicar para mantener la distancia de por lo menos 1 metro entre una persona y otra, el uso de mascarillas, el alcohol gel y todo lo que hemos escuchado reiteradamente desde que comenzó esta pandemia. Volvemos más adelante desde Palacio una vez que el ministro Víctor Pérez entregue el balance, el informe de esta primera reunión, este nuevo trato del que ha hablado la coalición oficialista durante esta mañana. Bien, Davor, volvemos entonces en un ratito contigo. Muchas gracias por esta información. Nos vemos. Buenas tardes, chao. 1:00 con 18 minutos. Vamos a hacer una pausa breve. Estamos de vuelta de inmediato. Hay más noticias. Este invierno se pasa ayudándonos entre todos, con corazón de quiltro y la buena energía de Lipigas. No fue una noche tranquila en algunos sectores. Un hombre resultó con un grave daño ocular luego de ser herido por perdigones tras una jornada de manifestaciones en la comuna de Peñalolén. Incidentes que también se replicaron en otros puntos de Santiago. Vamos con Cristian Cereceda que nos va a ampliar esta información. Hola, Cristian.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Claro, se trata de una denuncia bastante grave que realiza un hombre de 52 años, quien durante la noche de ayer, ya en toque de queda, iba transitando en su bicicleta por la comuna de Peñalolén cuando pasó por el sector de Tobalaba con Avenida Grecia. En ese punto habían algunas manifestaciones, había un grupo importante de personas que se estaba enfrentando con personal policial y también contra personal militar en ese punto. Sin embargo, cuando él llegó hacia esa intersección, fue baleado, recibió aparentemente un perdigón en uno de sus ojos que lo dejó bastante grave. De hecho, hay algunos registros que fueron captados por personas que estaban presentes en ese punto, imágenes que también son muy impactantes porque se ve justamente cuando esta persona pierde su ojo, bastante grave, pide auxilio, sin embargo estaban en ese sector bastante complicado. Ahora la denuncia que él realiza es que este perdigón habría sido disparado aparentemente por personal militar, lo que todavía no está 100% acreditado. Lo cierto es que él fue ayudado por estos vecinos y posteriormente fue derivado hasta el hospital más cercano para poder revisar su condición médica. Hasta ahora lo que se ha también podido informar, y de acuerdo a la información que está en curso, es que es la Brigada de Derechos Humanos de la Policía de Investigaciones quien está realizando los primeros peritajes con respecto a esta situación, porque Carabineros en su declaración también que entregó durante las últimas horas dicen que este hombre, la denuncia que realiza formalmente es que fue atacado por personal militar, siendo que él estaba ya saliendo de su trabajo, iba en dirección hacia su casa y que no tenía ningún tipo de relación con esta manifestación que estaba ocurriendo en ese punto de la comuna de Peñalolén. Lo cierto es que este hombre se encuentra ya estable, fue derivado del primer recinto hacia donde se le llevó hasta el Hospital del Salvador, acá en la comuna de Providencia, por lo que ha informado fuera de cámara el personal médico. Él se encuentra estable, pero va a ser ya operado, va a ser intervenido quirúrgicamente dentro de los próximos minutos, pero afortunadamente su situación es estable, está fuera de todo el riesgo, pero es muy probable que ya prácticamente vaya a perder este ojo luego de este disparo. La primera información que dice Carabineros es que este aparente disparo, esta bala, no habría sido disparado por ellos porque no estaban presentes en ese lugar y tampoco utilizaron algún tipo de armamento disuasivo para entonces contener esta manifestación. Es por eso que esta denuncia apunta hacia el personal militar. De acuerdo a la información que ha entregado también Intendencia, es que había personal militar, pero estaban resguardando un supermercado que estaba próximo a este lugar, pero a una cierta distancia. Por lo tanto, de acuerdo a lo que dice la Intendencia, no habría coherencia en cuanto a la distancia de realizar este disparo y que eventualmente haya entonces sufrido ya esta persona el impacto de este perdigón, lo que es una situación que está todavía en desarrollo, se está investigando porque se han ido descartando algunas hipótesis, pero alguien tuvo que haber disparado esta bala, por lo tanto es lo que se está investigando a esta hora. Carabineros entregó algunas declaraciones ya durante la noche, justamente de esta denuncia que realiza este hombre adulto de 52 años, pasemos a revisarla. Posteriormente a estos desórdenes que ocurrieron tanto en la inmediación de la subcomisaría Peñalolén, así como también en Avenida Grecia, se tomó conocimiento que en el hospital Luis Tisné de la comuna de Peñalolén habría ingresado una persona lesionada aparentemente en un daño ocular, así como también la pérdida de una pieza dental. Una vez que Carabineros se presentó en este centro asistencial, pudo constatar la veracidad de estos hechos, donde esta persona, según lo que declara abierta y voluntariamente, indica de que habría sido agredido por personal militar mientras él se desplazaba por Avenida Grecia en dirección a su domicilio. Estos antecedentes van a ser puestos al Ministerio Público, quien dirigirá la investigación para esclarecer los reales hechos que ocurrieron a esta persona. Claro, de hecho, ya en algunos minutos va a llegar personal de la Fiscalía Oriente hacia este recinto médico para justamente prestar ya declaración a este hombre, conocer también su estado de salud y cómo va a ir avanzando esta cirugía que va a ser ya sometido en los próximos minutos este hombre de 52 años, vecino de la comuna de Peñalolén. Carabineros lo decía, la denuncia que ellos reciben en definitiva es que fue el personal militar quien habría realizado los disparos de este perdigón que finalmente impacta a este hombre que venía de su trabajo ya en dirección
hacia su casa. Sin embargo, también durante esta mañana, en un balance que se realizó por esta última jornada, que tuvo algunos episodios de incidentes acá en la región metropolitana y también en algunos puntos del país, es que el personal militar estaba presente en ese lugar, pero en un supermercado. Estaban resguardando la seguridad de este recinto comercial, por lo tanto estaba a una cierta distancia en donde estaban ocurriendo estas manifestaciones. Por lo tanto, la distancia no calza con el disparo que eventualmente se haya realizado para poder herir a esta persona, a este hombre. Por lo tanto, es una indagatoria que está todavía en desarrollo. Es la Fiscalía Metropolitana Oriente, en conjunto con la PDI, están realizando también las diligencias. Lo importante va a ser la declaración de esta persona, que a esta hora se encuentra estable, pero luego de que ya sea sometido a esta operación va a poder entregar algunos detalles más importantes para poder guiar esta investigación y en definitiva conocer quién realiza el disparo, porque hasta ahora no está claro si es que fue personal militar que lo que denuncia o si bien se originó en algún otro punto de ese sector donde habían manifestaciones y también otros incidentes. Atacaron el cuartel policial que está próximo a ese lugar, además algunas barricadas y también otros contextos de violencia que ocurrieron durante las últimas horas. Pasamos a revisar justamente qué fue lo que dijo el intendente sobre esta situación, sobre la indagatoria que se está realizando y aparentemente si es que está involucrado o no personal militar en este disparo que afectó entonces a un hombre que está grave por este daño ocular. Lo que ocurre es que el convoy militar que estaba apostado en el sector del supermercado Totus está muy lejos del lugar donde ocurrió este accidente de este hombre de 52 años. Por lo tanto, no tiene relación la unidad militar con los hechos, no tendría relación la unidad militar con los hechos denunciados por esta persona. Claro, además este hombre se encontraba solo. Recordemos, él estaba en su bicicleta, venía del trabajo en dirección hacia su casa, por lo tanto no hay alguna persona cercana que también estuviese en ese punto. Lo que sí va a ser importante es la declaración de los mismos vecinos y testigos que estaban en ese lugar. Mientras tanto, ya dentro de las próximas horas, algunas organizaciones también del sector, puntualmente de la faena y también de la hormiga, van a realizar una declaración para entregar más detalles de lo que habría ocurrido, porque también estuvieron presentes en estas jornadas de protesta que ocurrieron durante la última noche y que todavía tiene la incertidumbre de quién fue el que realizó este disparo. Al menos la denuncia formal que realiza este hombre es que fue por personal militar. Los invito ahora a cambiar de tema, pero también siguiendo dentro de la misma línea de lo que ocurrió durante estas últimas horas con respecto a la situación de Villa Francia, en la comuna de Estación Central, donde también, y se puede ahí ya apreciar en imágenes lo que ocurrieron en estas últimas horas con respecto a enfrentamientos de un grupo de personas con personal policial. Se registraron barricadas, también algunos lanzamientos de objetos contundentes. En definitiva, es una situación de bastante gravedad que ocurrió en ese punto por varios minutos. Se trasladó incluso hasta el toque de queda y eso finalmente obligó a Carabineros a actuar. Antes también, por supuesto, realizando una especie de perifoneo para alertar a estas personas que tenían ya de intervenir para realizar entonces y llamar al orden en ese punto. Hubo algunas personas detenidas, 5 de acuerdo al último informe, solamente en este punto de Villa Francia, en que también se registraron en otros puntos de la región metropolitana, por ejemplo en Quilicura, donde ustedes recordarán que hace algunos días un hombre fue baleado en ese punto. Él intentó ser fiscalizado por parte de Carabineros, pero estaba portando un elemento cortopunzante, una especie de sable. Intentó agredir justamente al personal policial, por lo tanto ellos usaron su arma de servicio y estos disparos lo dejaron muy grave en un sector ahí en la comuna de Quilicura. Fue trasladado hacia un recinto médico donde finalmente perdió la vida. Se trata de un hombre que tiene aproximadamente casi ya 40 causas penales por hurto, también por robo, receptación, por lo tanto una situación bastante compleja que se realizó ahí en la comuna de Quilicura. A partir de ese caso, habrían un grupo relacionado con esta persona que de cierta forma quiso cobrar venganza. Se acercó hacia la comisaría de Quilicura para realizar algunos ataques a este cuartel policial. Se puede también apreciar ahí en las imágenes que lanzan algunos objetos como piedras, incluso fuegos artificiales, lanzan pirotecnia contra este recinto policial para entonces cobrar venganza por esta situación que ocurrió hace algunos días en que un hombre muere luego de intentar agredir a Carabineros. El personal policial responde y es ahí donde quedó gravemente herido luego que la policía uniformada utilizara su arma de servicio. ¿Tenemos declaraciones? Las escuchamos. Este procedimiento inició la noche del día de ayer a las 21:30 horas aproximadamente, donde un grupo de aproximadamente 30 individuos, hombres, salen de a pie desde el interior de la población Valle de la Luna, desde una calle en específico que se encuentra a 40 o 50 metros hacia el sur
desde esta unidad policial de Carabineros de Chile, orientado hacia el oriente específicamente. Bueno, además de estos dos puntos, Villa Francia y también Quilicura, hubo otros sectores donde también se registraron algunos incidentes de gravedad. Por ejemplo, Pedro Aguirre Cerda, donde un grupo de al menos 5 personas que estaban encapuchados atacaron un bus de la locomoción colectiva. Estaba transitando con su conductor respectivo y también con algunos pasajeros. Cuando fue abordado por este grupo, intimidaron por supuesto al chofer e hicieron bajar incluso también a los pasajeros con un arma de fuego que estaban portando estos sujetos. Luego de realizar toda esta acción, prenden fuego con algún tipo de líquido acelerante y posteriormente dejan la máquina abandonada. Se está tratando de vincular si es que este grupo también participó en otros hechos que se registraron en esta comuna con algún contexto muy similar a lo registrado también en otros puntos de la región metropolitana con respecto a barricadas y también enfrentamientos bastante agresivos con personal policial, incluso utilizando fuegos artificiales o algún tipo también de arma de fuego. Lo cierto es que estas personas se encuentran bien, el conductor y en este caso los pasajeros que no fueron agredidos, pero por supuesto con un shock psicológico importante luego de ser abordados por estos sujetos encapuchados, armados también aparentemente con pistolas que realizan esta situación para luego quemar este bus del transporte público que aparentemente quedó con ya pérdida total. Pasamos a revisar algunas declaraciones. La Fiscalía de Flagrancia de la Fiscalía Sur se encuentra investigando el ataque incendiario que afectó a un bus del transporte público de pasajeros en la tarde del día de hoy viernes, en el sector de Avenida Departamental con Avenida de la Feria en la comuna de Pedro Aguirre Cerda. 5 encapuchados ingresaron al bus del transporte público premonidos de armas de fuego, donde los pasajeros y el conductor descendieron y estos le prendieron fuego a la máquina. También estas diligencias fueron encargadas al departamento OS9 de Carabineros. Bueno, hasta el momento no hay detenidos por este ataque incendiario a un bus de la locomoción colectiva. Eso con respecto a lo que pasó en Pedro Aguirre Cerda y por supuesto muy atento a cómo evoluciona en cuanto al estado de salud este hombre que recibió entonces perdigones en uno de sus ojos y que lo tiene también grave luego de sufrir entonces este daño en la jornada de ayer ahí en la comuna de Peñalolén. Absolutamente, nos vamos a quedar pendientes a todo lo que arroje esa investigación y también la pesquisa de las responsabilidades. Muchísimas gracias, Cristian. Nos vemos. Buenas tardes. Colectar Mayor, así se llama la campaña que busca reunir dinero para ir en ayuda de los hogares de ancianos en nuestro país. Este año, debido a la pandemia, la recolección será 100% virtual, por lo que diversas figuras de la nueva ola se reunieron para llamar a la gente a donar. Vamos con Daniela González, que nos va a contar más detalles y también nos va a decir cómo podemos ayudar. ¿Cómo estás, Dani? Buenas tardes. Buenas tardes, Carla. Gusto de saludarte. Así es, son 350 millones los que se tienen que recolectar este año para ir en ayuda económica de 100 hogares de ancianos a lo largo y ancho del país. 5.000 ancianos los que se verán beneficiados con esta colecta que ocurre todos los años, pero este año tiene esa particularidad que tú decías, Carla, al comienzo de este despacho, que será 100% virtual, evidentemente debido a la situación de la pandemia. En otros años podíamos ver cómo algunos trabajadores de la Fundación Las Rosas salían con estas particulares cajas a recolectar un billete, alguna moneda para lograr llegar a esta meta. Este año esto no va a poder ocurrir, es por eso que se ha intentado visibilizar esta campaña. Colectar tiene un juego de palabras, porque la palabra call tiene que ver con el llamado en inglés, por eso usted puede hacerlo en www.colectamayor.cl, con esa particularidad que yo le decía de esta palabra. Y para visibilizar eso, para llegar a más personas, es que acá, donde nosotros nos encontramos en el hogar de la Santísima Trinidad, ubicada en la comuna de Santiago, es que llegaron diversos personajes de la nueva ola, Germán Casas, Pollo Fuentes, Gloria Benavides, Bombo Fica, entre muchos más. La idea, evidentemente, es lograr ser la especie de rostros de esta campaña, pero también hacer pasar un rato de distensión a estos abuelitos que los estaban esperando desde temprano. Es importante dejar en claro que aquí se tomaron todas las medidas sanitarias, porque los abuelitos estaban detrás de una ventana, evidentemente no tuvieron contacto con ninguno de nosotros, de los que estábamos acá, ni con los artistas, pero sí pudieron disfrutar de un pequeño concierto, el lanzamiento de esta canción que es muy significativa porque se llama Volver a Empezar. Fue un momento bastante emotivo que evidentemente buscaba generarles un momento de emoción a los abuelitos, pero también hacer visible esta campaña. Les voy a contar un poco más de cómo se puede donar, pero primero los invito a que pasemos a escuchar las declaraciones de estos artistas. La pandemia tiene su lado bueno y nos hemos unido
para compartir el don de Dios, decimos nosotros, y queremos que en esta colecta lleguemos a los hogares más lejos, a los que tienen menos redes y están en graves dificultades, hogares certificados por el Senama y que no tienen fines de lucro. Cuando tú tienes 30 años, piensas que llegar a 60, 70 es toda una vida, pero de repente no te das ni cuenta, los años pasan y pasan y pasan. Y qué bueno que estas fundaciones se preocupen de la gente mayor. Entonces la motivación principal es para tratar de que toda la gente, no cuesta nada colocar un granito de arena, que donen 500 pesos, 1000 pesos, 5000 pesos, lo que puedan hacer para ayudarlos a ellos, porque son quienes más necesitan de nosotros. Bueno, estamos en una campaña solidaria, estamos pidiéndole a la gente que siga siendo más solidaria de todo lo que ha sido en nuestros tiempos difíciles. Aquí queda al descubierto el país que tenemos, con una pobreza escondida, sobre todo los adultos mayores que deberían estar pasando con mucha más dignidad sus últimos días. Al final el pueblo siempre termina apoyando al pueblo y tenemos que volver a recurrir a ellos justamente para darle esta dignidad que merecen nuestros abuelitos, nuestros ancianos, que han sido parte de la construcción también de este país. Bueno, una colecta muy importante porque no es solo Fundación Las Rosas, son 3 instituciones que merecen todo nuestro apoyo en un momento tan difícil, más aún porque no podemos tener la conexión directa con la gente, y que se trata no solo de ayudar como se hace todos los años. Creo que este año va a ser mucho más importante porque hay que encargarse de la recuperación posterior de todos los adultos mayores. Sí, lo escuchaban ustedes en palabras de José Alfredo Fuentes, que él decía que son 3 fundaciones las que representan a estos hogares sin fines de lucro: la Fundación Las Rosas, Fundación San Vicente de Paul y también CONAPRAN, que buscan llegar en ayuda de 5000 adultos mayores a lo largo y ancho del país. Todos hogares sin fines de lucro. Yo les decía que evidentemente buscan cubrir gastos como alimentación y, por ejemplo, vestimenta y también la mantención de los hogares. Es muy importante, todos los años se hace esta colecta, pero este año es significativa porque se necesita juntar 350 millones de pesos, todo de forma virtual. Todos tienen acceso a Internet, la mayoría de las personas en nuestro país tienen acceso a redes sociales o al Internet, nos decía la directora de la Fundación Las Rosas. Por eso decía que el llamado es a ponerse la mano en el corazón, a ingresar a la página www.colectamayor.cl, ya les decía yo lo del juego de palabras, y ahí pueden seguir todos los pasos para hacer esta donación. Importante hacer esta ayuda de una forma más concreta. Los adultos mayores, sin duda, Carla, han sido los más afectados por esta pandemia. Lamentablemente, la mayor cifra de muertes, de fallecimientos que se informan por parte del MinSal todos los días pertenecen en su mayoría a adultos mayores. Por eso la idea es poder llegar con ayuda económica. Lo que se vivió acá hoy día fue eso, lograr que estos personajes sean rostro de esta campaña, pero también hacerles vivir un rato de distensión y de emoción a estos abuelitos que estaban muy emocionados esperando a sus artistas detrás de estos vidrios. Bien, pues qué bueno, ojalá que haya mucha ayuda, que se llegue también con algo para los adultos mayores que, como tú decías, son los que son más vulnerables frente a esta pandemia. Muchas gracias, Dani, nos vamos a quedar pendientes a cómo va esta colecta. Que te vaya bien. 1:41 p.m. Miremos cómo están las calles a esta hora. Bastante nuboso el día. Tenemos 13.7 grados y no va a subir tanto más la temperatura. 15 se pronostican para el día de hoy aquí en la región metropolitana. Mañana debería estar más agradable, 21 grados es la máxima anunciada para este día domingo. Nos vamos a una pausa, estamos de vuelta de inmediato con más noticias. Del deporte, solo por TVN. Polémica ha generado la aparición de una lámina complementaria de ciencias naturales para alumnos de cuarto básico que decía que beber mucho aumenta el riesgo de ser atacada sexualmente. La denuncia fue hecha por una profesora. A través de las redes sociales, la profesora dio la alerta y pidió explicaciones al Mineduc cuando se encontró con esta lámina del ramo de Ciencias Naturales en el sitio web. Ilustrativamente se intentaba explicar a los niños de cuarto básico los efectos del alcohol en el cuerpo humano. El problema fue cuando llegó al aparato reproductor y leyó esto. Beber alcohol también aumenta los riesgos de ser atacada sexualmente y de participar en relaciones sexuales riesgosas. Lo más grave
es el hecho de que se sigue estableciendo una lógica en donde se indica a la mujer como responsable de posibles agresiones sexuales o violaciones que pudiera recibir. Eso es absolutamente inaceptable. Queremos reiterar, no existe justificación alguna para la agresión sexual o de cualquier tipo a una mujer. Con la lámina en la mano salimos a la calle a preguntarles a padres y a madres qué opinan de esto. A un niño de cuarto año básico, indicarle que eso te puede llevar a que te violen, no se considera correcto. O sea, partamos porque una violación es algo que está hecho a la fuerza sin voluntad. No me parece, porque aunque yo esté desnuda, esté curada, borracha, nadie tiene por qué tocarme. Ese es el tema. Aumenta el riesgo, efectivamente, porque uno no queda con sus sentidos totalmente bien. Si esto le pasa a los adultos, imagínate a un niño que puede provocar. Creo que para decir, si haces eso, como exactamente la otra cosa va a pasar, no es correcto. Y es verdad. Es verdad, si toman, si se emborrachan, si andan en fiesta, ¿qué esperan? Opiniones a favor o en contra, le preguntamos a una psicóloga infantil si es adecuado este contenido para niños de cuarto básico. No corresponde mucho que el colegio decida completamente sin informarle a los papás qué es lo que van a conversar. Tiene que ser una educación muy coordinada. El abuso de drogas, de alcohol y de abuso sexual es súper grave y es imprescindible que el Ministerio de Educación entienda que necesitamos que todo lo que curricularmente pueda estar considerando aún espacios de culpabilización a víctimas o de estereotipos de género indebidos sea erradicado del proceso curricular. Y ante tanto revuelo y las numerosas críticas, el Mineduc bajó de inmediato este contenido. No compartimos de ninguna manera lo expresado en la imagen. Lamentamos la situación y reafirmamos nuestro compromiso con las mujeres de Chile y con una educación con enfoque de género. No es la primera vez que el Ministerio de Educación debe retirar contenidos. Hace unos años este libro, La Caperucita se comió al lobo, generó el mismo revuelo. El Colegio de Profesores pidió que se haga una investigación para que haya una revisión más exhaustiva de los contenidos que llegan a las manos de los más pequeños. Varios anuncios en materia de obras públicas se realizaron ayer en la cuenta pública del presidente Sebastián Piñera. Queremos conocer más, saber en qué va a consistir este plan. Estamos para eso con el ministro de Obras Públicas, Alfredo Moreno, que ya nos acompaña. ¿Cómo está, ministro? Buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Hola, Carla, ¿cómo estás tú? Efectivamente, el presidente ayer ha dado a conocer este paso a paso, nos vamos recuperando, que de alguna manera es la contracara del paso a paso de salud. Estamos mejorando los indicadores de salud, esperemos que eso continúe y de esa manera entonces tenemos que también comenzar a preocuparnos de que la gente pueda acceder a un trabajo. Hay muchas personas que han perdido el trabajo, tenemos una tasa de desempleo del 12,2%, tenemos además 700.000 personas con trabajo suspendido, con contrato de trabajo suspendido. Tenemos un grupo importante de personas que han abandonado la fuerza de trabajo, es decir, que dicen que no están buscando trabajo, pero naturalmente es porque no esperan que no lo van a encontrar, pero cuando vean la oportunidad van a intentar tenerlo, así que hay que crear muchos trabajos. Esa es la tarea que tenemos al frente, crear una gran cantidad de trabajo. Ya, ¿y cómo van a hacer eso? Porque en el fondo aquí se habla también de incrementar el dinero de inversión, no sé si es pública necesariamente, entiendo que también hay incentivos a la inversión privada. ¿Cómo va a funcionar? ¿Y cuál es la meta que ustedes se proponen? ¿Crear cuántos empleos? Bueno, aquí hay tres pilares de lo que estamos hablando. Uno es que va directamente a subsidiar con un incentivo a la contratación de personas que apunta a crear 1 millón de empleos. Es una ley, que es un proyecto de ley que va a ir próximamente al Congreso y que va a utilizar del orden de 2.000 millones de dólares para incentivar a que las empresas contraten más personas. En segundo lugar, hay un plan de apoyo, particularmente a las pymes, de manera tal de que puedan volver a reiniciar sus actividades. Hay incentivos tributarios, hay depreciación instantánea, hay una serie de medidas que apuntan a que esas empresas puedan retomar su actividad y que inviertan y, por lo tanto, para poder hacer esa inversión, contraten a más personas. Y en tercer lugar, lo que quizás ha llamado más la atención, que es este plan directo de inversión pública, que va a ocupar 4.500 millones de dólares adicionales. Este punto es muy importante, es por sobre lo que normalmente estamos haciendo. Solo por darle una cifra, en el caso del Ministerio de Obras Públicas, que es el que me toca dirigir, eso significa que el próximo año estamos haciendo un presupuesto de inversión 50% más grande de lo que hacemos normalmente.
Entonces, estos 4.500 millones de dólares van directamente a hacer proyectos que tienen todos sus permisos y todas sus autorizaciones listas para poder llamarse a las licitaciones y que se pueden hacer entonces en el periodo fines del 2020 y particularmente 21 y 22. ¿Ministro? Porque uno puede pensar en muchas cosas, pero si no tiene las autorizaciones, no lo puede hacer. No puede hacerlo en el plazo que esto requiere. La idea de esto es hacer esto en el plazo de este periodo 2021, 22. Quedémonos en este último punto, porque usted ha enunciado ahí varias medidas, pero estas inversiones, ¿qué tipo de inversiones son? ¿Qué tipo de plazas o de cupos de empleo van a generar? ¿Es construir qué? ¿Qué está en carpeta? Bueno, básicamente, por ejemplo, en el caso del Ministerio de Obras Públicas, tiene que ver mucho con caminos, pavimentación de caminos, 7.500 kilómetros de caminos adicionales que van a ser pavimentados, adicionalmente más de 170 proyectos de caminos básicos que van a ser mejorados. Junto con eso, una gran cantidad de inversiones que tienen que ver con el agua. Hay más de 40 nuevos sistemas de agua potable rural a lo largo de Chile. Se van además a ampliar una gran cantidad de sistemas de agua potable rural. Esto es una carencia enorme que tenemos a lo largo de Chile. Hay obras en embalses, en tranques, en recubrimiento de canales, que se suman además a lo que va a hacer el Ministerio de Agricultura, quien va a aumentar en forma muy sustantiva los subsidios para el riego tecnificado. Si usted suma todo esto, solo en agua hay inversiones de los 4.500 que son del orden de 1.000 millones de dólares que van directamente a cosas que tienen que ver con mejorar las capacidades que tenemos de agua, particularmente en los sectores rurales. Ya, ministro, usted me dice que la ejecución de esos proyectos debería comenzar este mismo año, ahora en el segundo semestre. Bueno, esto tal como dice su nombre, se llama paso a paso, y porque esto tiene que ir en consonancia con las posibilidades que nos dan las autoridades de salud y la situación, que es la más importante de todas, de cuidarnos todos y de poder realizar estas cosas de acuerdo a las restricciones que esto nos impone. Así que eso es lo primero. Lo segundo, todas estas cosas, la mayoría de estos proyectos requieren licitaciones, por lo tanto se comienzan a hacer las licitaciones hoy día, los trabajos se demoran algunos meses porque se demoran, digamos, en que se estudien las licitaciones, en que se adjudiquen y que comiencen los trabajos. Así que esto va a ser una cosa que tiene que ver con paso a paso. La mayor parte de estas inversiones se concretan, se traducen en trabajos, se traducen en inversiones en el año 21 y en el año 22. Hay algunas que son desde el año 20, pero la mayor parte, como digo, son a partir del año siguiente. Ministro, ¿se ponen incentivos también a las inversiones privadas? ¿Y qué pasa con los permisos? Porque algunos dicen, si se aceleran los permisos, se podría pasar por encima de alguna normativa. Siempre está este conflicto entre los megaproyectos y, por ejemplo, las comunidades, el tema medioambiental. ¿Cuál es el compromiso ahí de, por un lado, acelerar, incentivar que haya más inversión privada, pero por otro lado, hacerlo con las reglas del juego y sin dañar, por ejemplo, nuestro medio ambiente? Claro, por supuesto. Muy buen punto el que usted señala. Aquí no hay ningún cambio en las normas, no hay ningún cambio en las personas que tienen que aprobar. Por lo tanto, lo que tienen que superar, las barreras que tienen que superar los proyectos son las mismas que tenían anteriormente. Lo único que no queremos es que se queden las carpetas encima del escritorio de un funcionario mientras pasa de un trámite al otro trámite. Tenemos del orden de, digamos, 130 proyectos importantes que están en carpeta, que pueden producir una cantidad muy importante de empleos, más de 120.000 empleos, una inversión muy sustantiva en recursos que ayudaría mucho a la reactivación. Son proyectos en general mineros, en general de energías renovables no convencionales, mucho de energía solar, mucho de energías eólicas, o sea que también tienen un aspecto muy importante de ayuda al medio ambiente porque van cambiando y reemplazando otras fuentes de energía mucho más contaminantes. Pero en definitiva, esos proyectos van a cumplir todas las mismas exigencias que hoy día tienen. Lo único que quisiéramos es que ojalá eso fuera y se fueran cumpliendo los plazos que están estipulados. Desgraciadamente en la realidad lo que sucede es que los plazos se alargan y hacer un proyecto de magnitud hoy día en Chile demora muchísimo más de lo que debiera. Ministro, entonces lo que queremos es simplemente que esos plazos se aceleren. Claro, se trata de agilizar, no de flexibilizar ni de bajar las barreras. Queda bastante claro el punto. Le quiero preguntar en general por la cuenta pública de ayer, ministro, ¿con qué sensación se queda? Ha habido hartas reacciones, ha habido cierta decepción por parte de la oposición que decía que esperaba a lo mejor unas disculpas más explícitas por parte del presidente. Incluso parlamentarios de Chile Vamos que han dicho que ayer se perdió la oportunidad de dar un giro en el gobierno. Estoy citando, por ejemplo, al senador Moreira.
Bueno, no he escuchado al senador Moreira ni muchas reacciones porque he estado, digamos, dedicado a este tema de la recuperación, pero déjame darle mi impresión personal. Yo creo que ayer tuvimos una cuenta pública que se adecúa al momento tan especial que estamos viviendo. Así inició el presidente sus palabras. Yo quisiera quedarme con eso. Él ha dicho, estamos viviendo un momento crucial, un momento trascendente, un momento que para tener algo parecido tendríamos que irnos quizás cuántas décadas atrás, ¿no? No teníamos una tasa de desempleo como esta hace 40 años, no teníamos una pandemia como esta hace un siglo. Estamos viviendo una situación, no digo solo chilena, estamos viviendo una situación en el mundo que no tenemos en nuestra generación y ni siquiera en nuestros mayores no la han conocido nunca. Por lo tanto, lo que tenemos al frente, y creo que por eso el presidente ha optado por hacer una cosa totalmente distinta y simplemente decir cuáles son los desafíos que tenemos hacia adelante, que por Dios que son grandes, tanto en empleo, tanto en reactivación, en salud, en las relaciones que tenemos entre nosotros, que por Dios que están deterioradas. Entonces creo que ese es el llamamiento que tenemos. Yo espero que además haya gente de buena voluntad de todos los sectores que escuche este llamado a que enfrentemos estas cosas de común acuerdo. Yo entiendo perfectamente que hayan distintas opiniones, pero creo que los problemas son de tal magnitud, de tal tamaño, que no tenemos un minuto que esperar. Hay 2 millones de personas o más de 2 millones de personas que están esperando a saber cómo van a vivir ellos y sus familias hacia adelante y que no entienden estas discusiones que podamos tener. Sentémonos, discutamos, conversemos, pero vamos a la acción y vamos adelante. Si hay buenas ideas, incorporémoslas. Ese es el espíritu que yo vi en el presidente y creo que más allá de lo que uno podrá decir, si incluyó esto o lo otro, hace mucho tiempo, por ejemplo, que yo no escuchaba a alguien de la política decir, oiga, ¿sabe una cosa? A lo mejor podríamos haber hecho una cosa más allá, a lo mejor no fuimos con todo lo que podríamos haber hecho, a lo mejor podríamos haber avanzado más rápido. Imagínese usted frente al desafío que tenemos hoy día, y esto ha pasado, insisto, en todos los países del mundo, las capacidades del Estado y de quienes lo dirigen han quedado permanentemente cortos. Esto ha sido un evento que no había, digamos, una comparación que tener, como le digo, quizás en cuánto tiempo. Así que yo creo que el llamamiento del presidente y la altura de miras de lo que planteó, yo con eso es lo que me quedo, más allá de las pequeñas cosas que, como digo, siempre puede uno mencionar o alguien puede señalar. Bien, pues ministro, le queremos agradecer por este contacto. Nos vamos a ir quedando, Carla, bien atentos a la ejecución de cada una de estas medidas que se han anunciado, que dependen también de su cartera, y ahí hay un impulso importante para reactivar la economía. Que le vaya muy bien, que tenga un buen día. Gracias, hasta luego. 2 de la tarde en punto, seguimos avanzando con más noticias. Este es el primer fin de semana en cuarentena que están viviendo los habitantes de La Serena y de Coquimbo, los que ya han generado algunas complicaciones a raíz de esto. En La Serena está Yerko Ábalos y nos va a contar todos los detalles. ¿Cómo estás, Yerko? ¿Cómo estás? Tercer día de cuarentena obligatoria acá en la ciudad de La Serena y Coquimbo. Los saludamos precisamente de una feria que se cerró. Vamos a ver imagen en vivo. Bueno, estoy justo con el teniente coronel que nos va a dar detalles, porque a esta hora, 2 de la tarde, teniente coronel, se tienen que ir todos porque no cumplía con las normas establecidas sanitarias. ¿Cómo le va? Gracias por estar con nosotros. Buenas tardes. Efectivamente, la autoridad sanitaria dispuso el cierre de la feria por el incumplimiento de las medidas sanitarias, particularmente por el distanciamiento social que tiene que existir entre las personas. Ustedes pueden ver que puestos que estaban al costado derecho interrumpían el tránsito de las personas, se generaba muy poco espacio para poder realizar las transacciones y también obviamente dificultar el paso de las personas, que no es lo que tiene dispuesto la autoridad. Teniente coronel, la última hora, 56.219 desde las 5 de la mañana de ayer a las 5 de la mañana de hoy, ante 40.000. Son hartos los permisos también, y acá el criterio para quienes están viendo. Nosotros llevamos recién 3 días acá en La Serena y Coquimbo, algo que la región metropolitana lo conoce muy bien, pero por ejemplo esta feria se cierra hoy por no tener claridad y claro, por poner puestos por ambos lados, algo que era lo normal, pero en estos días esto ya la normalidad es muy distinta. Sí, en relación a los permisos, lo que hay que destacar es que la gente está sacando sus permisos. De hecho, en todas las fiscalizaciones que nosotros hemos realizado en estos 3 días, nos hemos dado cuenta de que la gente efectivamente está haciendo un correcto uso de ellos, tanto los permisos individuales como también de aquellos colectivos. Estuvimos conversando hace un rato, precisamente nos contaban detalles, vamos a escuchar eso, me da la impresión que vamos con eso, y luego les sigo mostrando, porque a esta hora se supone que a las 2 de la tarde
estamos en el tiempo entonces para que esta feria se cierre. Escuchamos algunas declaraciones y volvemos acá a la Feria de la Antena en la ciudad de La Serena. Hubo discoordinación en esta feria, yo considero que, porque si lo viéramos, la salud en ningún momento nos dijo que nosotros teníamos que trabajar por un solo lado. Entonces todos los socios trabajaron hoy día por los dos lados, como trabajamos siempre, porque las ferias, nos dijeron, todas las ferias trabajan. Y en el protocolo lo único que venía era que tuvieran su permiso y su carnet de identidad. La feria es como lugar de venta de alimentos de primera necesidad, están autorizadas a funcionar. Pero siempre, como todas las instalaciones, tienen que mantener las condiciones para que se produzca el distanciamiento físico entre los clientes y la gente que trabaja y todos los demás, uso de mascarilla y todas las demás situaciones propias que se tienen que observar en el periodo de cuarentena, como es que la gente circule con sus permisos temporales de traslado y también los feriantes tengan también sus permisos correspondientes. La feria se cerró y se dejaron funcionar algunos locales hasta las 2 de la tarde y en esas condiciones, como les reitero, de mantener condiciones que aseguren el distanciamiento físico, tienen que funcionar las ferias. Feria que no cumpla con esos requisitos no se permitirá su funcionamiento. Ahí estábamos revisando, el compromiso, conversábamos ahora mientras estaban escuchando ustedes que el próximo sábado van a cumplir con todas las normas porque, claro, ahí había una falta de información, entiendo yo, los mismos feriantes y por lo mismo se tuvo que cerrar ahora, estuvo el criterio también necesario porque la gente tenía sus frutas, sus verduras y no tenía que perderla. Esto lo vimos nosotros muy temprano en la mañana, estamos en La Serena y Coquimbo, recuerden que viviendo el tercer día del confinamiento obligatorio que podría prolongarse hasta 4 semanas. Por lo mismo, estamos en el plazo en que a esta hora ya vemos personal de ejército y también los mismos feriantes como están guardando todo, porque el trato fue, teniente coronel, que hasta las 2 de la tarde. Ahora, también el llamado es que en algunos lugares también van implementando toma de temperatura, hay que tener un espacio necesario entre un puesto y otro. Efectivamente, las medidas tradicionales, o sea, lo que se ha venido ejecutando durante toda esta pandemia, que son las medidas de protección personal, el uso de guantes, de mascarilla, del control de la temperatura y el lavado frecuente de manos, eso se tiene que seguir ejecutando. Y lo que quiero reiterar es el llamado a la población. Nosotros entendemos que las ferias son parte fundamental dentro del proceso de abastecimiento de las familias, pero eso no impide que las personas tengan la responsabilidad suficiente de dar cumplimiento a estas normas. Y así como, por ejemplo, el sindicato de esta feria se comprometió a cambiar el protocolo de funcionamiento para poder trabajar de acuerdo a estas recomendaciones sanitarias. Y entiendo que cuando llegó personal de ejército había mucha gente acá también, entonces por lo mismo tuvieron que ustedes también intervenir y llegar a este acuerdo. En cuanto a los permisos, entre las 5 de la mañana, yo ya lo decía hace algunos segundos, del viernes, y las 5 de la mañana de hoy se emitieron 56.219 solicitudes a través de la plataforma comisariavirtual.cl. Gracias, teniente coronel. Nosotros vamos a mostrarle en vivo entonces la imagen desde un sector también muy conocido acá en La Serena, desde la Antena. Estamos en una feria que es tradicional y que, claro, como es costumbre, siempre llegaba mucha gente, pero hoy, cuando la autoridad de la Seremi de Salud llegó hasta acá, decidieron cerrar la feria a raíz de que no cumplía con los protocolos y las normas sanitarias establecidas para estos días de cuarentena. Vamos a quedarnos nosotros desde acá, por supuesto, cualquier información siempre en contacto desde la región de Coquimbo y precisamente La Serena y Coquimbo, la conurbación que por estos días está con cuarentena, y la imagen de Omar Salinas. Nosotros nos despedimos. Cualquier información nueva, tomamos el contacto con ustedes. Gracias. Gracias, Yerko. Esto es incómodo para los propios feriantes, para los consumidores, pero está súper bien que se cautele, que se cumplan las exigencias y las normativas para evitar los contagios. Las ferias libres han sido siempre un foco de atención. Nos vamos a ir ahora desde la región de Coquimbo hasta San Antonio. Ahí las autoridades han fiscalizado el funcionamiento de la etapa de transición correspondiente a la fase 2 del plan paso a paso. Vamos con más detalles con Hans Christiansen, a quien ya vemos ahí en pantalla. Hola, Hans.
Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo están? Ustedes ya lo decían y lo veíamos allá en La Serena y Coquimbo, una realidad completamente distinta a lo que ya se está viviendo acá en estas comunas de la quinta región. San Antonio y San Felipe que ya pasan a esta segunda fase, a esta segunda etapa del plan paso a paso del gobierno, una etapa de transición en donde se espera que las personas puedan salir de sus hogares de manera lenta, la verdad, de manera bastante gradual para seguir salvaguardando todo lo que tiene que ver con los cuidados y medidas de higiene. Los voy a dejar en las imágenes en vivo y en directo de Patricio Rifo. Nosotros nos encontramos acá en una feria justamente de verduras, ustedes lo pueden ver allí, frutas, verduras, en donde la cantidad de gente es bastante alta para lo que debiese ser la normalidad. La verdad, nosotros conversábamos con algunos de los feriantes acá que nos decían que ellos esperaban de todas maneras que viniesen muchas más personas. ¿Por qué se genera esta situación? Se preguntarán ustedes. Bueno, porque justamente esta etapa, ¿no? Este paso número 2 en este plan del desconfinamiento involucra que justamente los fines de semana siguen habiendo cuarentenas en estas zonas, específicamente acá en la quinta región, en San Felipe y San Antonio, donde nosotros nos encontramos ahora, y las personas tienen que sacar sus permisos justamente como ya estamos acostumbrados a través de la comisaría virtual, y ese sería efectivamente el por qué vemos que hay gente acá en la feria, pero no tanta como sí se dio en la semana, y que fue una situación que denunciaron los sanantoninos acá, que nos decían la verdad es que hubo prácticamente un descontrol. Acá podría haber un rebrote a raíz de cómo las personas reaccionaron con esta medida de desconfinamiento. Las autoridades, nosotros conversábamos con ellas en un punto de prensa más temprano y nos decían que de todas maneras existe la preocupación de que la actitud de las personas que no están tomándose con mucha cautela este beneficio, por decirlo de alguna manera, pueda generar situaciones de conflicto en relación a posibles rebrotes del coronavirus acá en la quinta región, sobre todo teniendo en cuenta que cuando nosotros acá en Valparaíso comenzamos a tener situaciones conflictivas con el coronavirus, uno de los principales focos se dio acá en San Antonio, y por lo tanto es una situación que sigue preocupando a los sanantoninos y también a las autoridades. Nosotros pudimos conversar con algunos de los feriantes justamente de aquí, donde ustedes ya pueden estar revisando las imágenes. Los invito a que escuchemos esas declaraciones. Porque de verdad esta era la mejor feria. Para nosotros vendían más de 300 cajas, era la mejor feria. Pero ya ahorita ni el 70% se vende. Gente, es prácticamente un verdadero paseo. Comerciantes ambulantes en todos lados. No había una separación de puesto a puesto de 1,50 m. Se llenaron las ferias, mucha gente. Las ventas sí subieron un poquito también, pero también el peligro del contagio. Ahí escuchábamos entonces, nos decían, durante la semana se llenaron las ferias acá en San Antonio, y es una situación que la verdad preocupa. Como les decía, nosotros podemos ver el panorama, al menos ahora acá en la ciudad, un poco distinto a lo que fue en la semana, porque ahora sábados y domingos las personas tienen que portar sus respectivos permisos, pero como bien lo señalaban allí las personas, algunos clientes y locatarios, también de acá preocupa el distanciamiento social, por ejemplo, y que las personas están comenzando a prescindir justamente de todas estas medidas de seguridad a raíz de la entrada en esta segunda fase del plan paso a paso. Pudimos conversar con las autoridades también, escuchemos. Para resaltar la importancia de esta etapa de transición y el llamado justamente a todos nuestros vecinos y vecinas a ser responsables en el autocuidado y a salir estrictamente lo necesario, privilegiando el quedarse en casa. O San Antonio corre el riesgo, y lo quiero decir muy responsablemente, y a eso he venido a San Antonio. San Antonio en este minuto, si no vuelve a ordenarse, a que las personas no salgan masivamente a las calles, a respetar que estamos en un periodo muy grave para la salud de la población, la comuna de San Antonio corre el riesgo de retroceder a un periodo de cuarentena de fase 1. Nosotros seguimos entonces acá en la feria
tejas verdes de San Antonio, mostrándoles un poco el panorama. En las imágenes de Patricio Rifo de un San Antonio que hoy día, eso sí, se ve que se está respetando un poco más las medidas de seguridad y las autoridades lo decían evidentemente. Van a mejorar todo lo que tiene que ver con los patrullajes y las fiscalizaciones de las medidas sanitarias para que se cumplan y justamente se evite tener mayores problemas y mayores contagios de coronavirus acá en esta zona que en un minuto fue tan golpeada, ¿no? Y creció de manera tan exponencial los casos de COVID-19. Bien, pues a no bajar la guardia, Hans, que bueno, hay lecciones que se han ido aprendiendo poco a poco y vemos que ahí hay bastante conciencia de que hay que estar en esta fase, pero con mucha cautela. Muchísimas gracias, nos vemos, buena tarde. 2 de la tarde con 12 minutos, vamos a la pausa y ya estamos de regreso. Internacional. Vamos a ver qué ha pasado en el mundo. Estamos ya en contacto con Andrea Aguilar, que nos cuenta más. Hola, Andrea. ¿Cómo estás, Carla? Muy buenas tardes. Iniciamos, por supuesto, con la noticia del día que se genera en Estados Unidos. Y es que el presidente Donald Trump anunció que va a prohibir la aplicación de TikTok justamente en este país. Lo anunció a los periodistas que viajaban a bordo del avión presidencial en la noche de este viernes. Esto luego de que funcionarios y legisladores de su país manifestaran cierta preocupación debido a que la plataforma podría estar siendo utilizada por la inteligencia de China para recopilar datos de los usuarios y distribuir propaganda. TikTok, recordemos, es una aplicación con sede en Pekín que te estima tiene más o menos unos 1.000 millones de usuarios y en la cual se comparten videos cortos y que ha logrado un gran éxito a nivel mundial. Sin embargo, ha generado grandes dudas en las autoridades estadounidenses respecto a la seguridad de los datos de los usuarios y también los vínculos que tendría con China, que es una preocupación que también han manifestado sobre la plataforma de conferencias Zoom. Las directivas de TikTok lo que han dicho en las últimas horas es que las personas utilizan la aplicación para entretenerse. Aseguran ellos que hay un alto nivel de transparencia en los datos, que incluso están revisando los algoritmos. Esto con el fin de asegurar a los usuarios y a los reguladores que la aplicación no es utilizada para otros fines. También indicaron que no aceptan publicidad de carácter político. Seguimos en Estados Unidos, pero hablamos ahora de Isaías, de este huracán que se acerca a Florida y se prepara para la llegada del huracán justamente, que dejó fuertes lluvias en las Bahamas y algunos daños en algunas zonas de Cuba. Las autoridades sanitarias han alertado a la población de Florida que ya se prepara, como vemos en imágenes, por estas posibles marejadas ciclónicas y peligrosos vientos tras la llegada del huracán que se acercará a la costa sureste del estado en la noche y que ya ha causado una ola de inundaciones y daños en otras zonas caribeñas como Puerto Rico, como República Dominicana y también en Cuba. El presidente Donald Trump afirmó que Florida está preparado para la llegada del fenómeno, que ha estado de hecho en conversaciones con otros gobernadores de estados que podrían verse afectados en Estados Unidos por el paso de Isaías, que avanza con vientos sostenidos de más de 140 kilómetros por hora. Repasemos parte de las declaraciones que entregaba el presidente de Estados Unidos. Es bastante severo. Mucha agua se ha acercado a la costa de Florida y la tormenta ya ha pasado por Puerto Rico y las Islas Vírgenes. He aprobado declaraciones de emergencia para ambas áreas y hemos estado en contacto constante con Georgia, Carolina del Sur, Carolina del Norte, Alabama y cualquier otra persona que puede tener un problema, pero creemos que va a funcionar bien. Y hablemos ahora de lo que está sucediendo también con la ola de calor que afecta a Europa. Son grandes temperaturas, obviamente, en las principales ciudades europeas y en países como Alemania, como Reino Unido, como Grecia y también España, algunos de los países que han marcado máximas de 37, 39 y hasta 44 grados en los últimos días. Se ha dado también un aumento preocupante de visitantes a las principales playas de Grecia, bares llenos en Alemania, parques con asistencia masiva en España y en Reino Unido. Los turistas y residentes europeos buscan cualquier forma de refrescarse de las altas temperaturas que han golpeado sus países. Para suerte de los residentes, los parques, las playas y los lugares turísticos se ven mucho más vacíos dadas las restricciones que se han tomado en algunos países por el coronavirus. Sin embargo, recordemos que hay rebrotes en varios de esos países y que parte de esos rebrotes estarían justamente originados en estas asistencias masivas a las playas y a los bares. También la OMS había alertado del tema de los bares como un amplificador
del coronavirus. Aparte de esto, algunas sugerencias como medidas de distancia social o el uso obligatorio de mascarilla en espacios cerrados que no se han justamente verificado en la mayoría de los países europeos. Las autoridades del viejo continente se han mostrado alerta ante las posibilidades de una segunda ola de casos del COVID-19. Seguimos hablando del COVID-19, pero nos vamos ahora para Perú, porque crece la emergencia sanitaria en el país vecino a causa del coronavirus. Las autoridades sanitarias justamente han señalado que el número de víctimas fatales podría duplicarse. Y no es algo menor, porque hasta el momento las cifras oficiales hablan de más de 19.000 fallecidos en el vecino país, pero la ministra de Salud peruana, Pilar Massetti, ha dicho que este número real podría rondar incluso los 43.000 fallecidos. Según un estudio epidemiológico, en ciudades como Lima y como Callao, el 18% de la población se ha contagiado y en las últimas 24 horas Perú sumó casi 7.000 muertos, 7.000 nuevos contagios y actualmente tiene más de 414.000 contagiados. Vamos ahora a las imágenes en vivo que llegan desde Israel a esta hora, porque son masivas las protestas en contra del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu. Cientos de manifestantes están en estos momentos frente a su residencia, justamente en la ciudad de Jerusalén, para exigir su renuncia. Esto no es algo nuevo, es algo que viene sucediendo durante los últimos días y la policía israelí está en alerta máxima en las últimas horas también ante la escalada de la violencia en estas manifestaciones. Recordemos que se han venido dando durante la semana contra Netanyahu, quien asumió este cargo mientras está investigado por hechos de corrupción. Esto como un pretexto, dicen muchos en Israel, para combatir el coronavirus. Lo curioso es de que desde que se dio la reapertura económica en mayo, los nuevos casos se han disparado en un 20% en comparación con el 3.9% que había en el mes de marzo. Hay que decir también que las protestas en Israel han comenzado a tomar un tono mucho más violento. En los últimos días hay activistas de derecha que de hecho han atacado a los manifestantes que vemos en imágenes, que son mucho más pacíficos, y las órdenes también del presidente israelí, de Reuven Rivlin, de perseguir con toda la fuerza de la ley a quienes vemos en pantalla, los manifestantes. Nos vamos ahora hacia Oceanía, hacia Australia, porque este país está enfrentando la segunda ola de coronavirus. Es un concepto bien cuestionado por algunos expertos, pero así lo llaman también en estos países después de registrar la mayor cantidad de fallecidos y contagiados diarios. El ministro australiano Scott Morrison informó que su país registró su jornada más mortal, con 13 personas fallecidas y más de 720 nuevos contagiados. Este triste récord superó la cifra anterior, que eran 518 nuevos casos diarios. Recordemos también que Australia se había enorgullecido de haber logrado contener con cierto éxito la pandemia, sobre todo durante los primeros meses del año. Pero esta segunda ola de contagios comenzó a propagarse por el estado de Victoria en junio, y esto obligó obviamente a que las autoridades tuvieran que confinar esta área y otras zonas también por precaución. Vamos ahora hacia Asia, nos vamos justamente para Filipinas, porque hay una nueva polémica con el presidente de este país, con Rodrigo Duterte, que siempre está en este tipo de polémicas. Ahora dijo que quienes no tuvieran alcohol para limpiar sus mascarillas podían hacerlo con gasolina. De inmediato, obviamente, funcionarios del Ministerio de Sanidad de su país salieron a desmentir la idea, pero el mandatario insistió, lo repitió en público, diciendo que él no estaba bromeando, que lo que dijo era verdad y que tenían que ir la gente a las gasolineras para poder desinfectar sus mascarillas. No hay ninguna prueba, hay que dejar esto claro, de que la gasolina sirva para algo y sobre todo para desinfectar las mascarillas. Incluso el contacto prolongado con este combustible puede ser perjudicial para la salud. No es la primera polémica que tiene, como les comentaba, el gobernante de Filipinas. Después de haber asumido su cargo, impulsó una brutal campaña contra el narcotráfico en su país. Incluso amenazó con matar a su propio hijo si lo veía involucrado en este tipo de delitos, lo que por supuesto ha sido duramente criticado por organismos de derechos humanos. Hablemos ahora del avance que tuvo esta semana el caso de la desaparición de la pequeña Madeleine McCann. Esto fue hace 13 años, en el 2007, y la policía alemana descubrió un sótano secreto durante excavaciones efectuadas en un predio de la ciudad de Hannover en el que vivía el principal sospechoso del caso. Lo vemos en la siguiente nota. Sigiloso y hermético, así fue el trabajo que esta semana desarrolló la policía en un predio de Hannover, en el marco de la investigación del caso Madeleine McCann. Con el apoyo de perros y maquinaria pesada, los agentes rastrearon el terreno y aunque no hay un informe oficial sobre qué estaban buscando, medios locales hablaron del hallazgo de un sótano secreto.
En la parcela existió una cabaña que frecuentaba Christian Bruegner, el ahora principal sospechoso de la desaparición de la niña el 2017 en un resort de Algarve, en Portugal, donde él también vivía. Ese mismo año llegó al predio en Alemania, según el testimonio de un vecino. Christian Bruegner tenía el jardín junto al mío. Llegó en 2007 y se fue después de un año. Me dijo que vivía fuera del sistema, que no se había registrado con las autoridades. Nadie sabía que estaba allí. En ese momento solo había un cobertizo que fue destruido en 2008. Pese a las medidas tomadas por la policía para evitar a los curiosos, al lugar llegaron vecinos sorprendidos por lo que pudo haber ocurrido cerca de sus casas. Es terrible pensar que un hombre podría vivir sin culpa aquí. Y tal vez Maddie estaba aquí. No lo sé, creo que es horrible. Extraño, es extraño, porque es aquí, así es como es. Pero no es el único lugar que se ha investigado en relación al sospechoso. La última vivienda que registró se ubica en Braunschweig, a 70 kilómetros de la ciudad, donde ahora se encontró el sótano. Allá el sospechoso tenía un escondite, una fábrica abandonada donde la policía encontró discos duros con material pornográfico y ropa de niños. Él también es sospechoso de la desaparición de Inga, una niña de 5 años cuyo rastro se perdió durante una excursión familiar en 2015, a solo 90 kilómetros de la entonces residencia de Bruegner. Muchos abusadores se basan en el poder y el control, y les gusta hacerlo en ambientes que son su zona de control. Hacen lo que hacen cerca de los lugares donde viven. Bruegner actualmente se encuentra en la cárcel, cumpliendo una condena por tráfico de drogas y enfrenta cargos como sospechoso de violar a una mujer de 72 años en la misma ciudad portuguesa donde desapareció Maddie. Podría quedar libre en diciembre, por lo que la policía hizo un llamado a quienes pueden tener información. Ahora es un buen momento para acercarse y contar qué fue lo que pasó, ahora que está en la cárcel. Vaya a hablar a la policía, ya sea la alemana, inglesa o portuguesa. Mientras el trabajo de la policía continúa, el sótano encontrado en Hannover podría traer respuestas al matrimonio McCann, que ha esperado más de 13 años por su hija Maddie. Y así terminamos justamente este repaso, Carla, por las noticias a nivel mundial con esta historia de la niña Madeleine McCann. Ay, un caso tremendo, que a uno lo siga angustiando tanto, uno piensa en esa familia y la de otros niños que están también implicados en el caso de esta persona que está presa. Realmente se paran los pelos, escalofriante. Nos vamos a quedar atentos. Gracias, Andrea. Que estén bien, buenas tardes. Nos vemos. Vamos a la pausa y ya volvemos. Deportes. Bien, pues un día donde vamos a tener partidos importantes. Estamos en la previa de Alexis Sánchez, por ejemplo. Eric Zárate, a ver si nos cuentas todos los detalles. Buenas tardes. Hola Carla, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Sí, ya va a ser desde la banca, no va a comenzar jugando de titular Alexis Sánchez. En aproximadamente 10 minutos más el Inter de Milán va a jugar su último partido en el Calcio frente al Atalanta, un duelo que busca también determinar quién va a ser el subcampeón, ¿no? Recordemos que el campeón es la Juventus, como desde hace varios años ya nos tiene acostumbrado ahí el cuadro de la vecchia señora. Hoy es el turno del Inter de Milán, si es que va a tener que determinar, ¿no? Si va a ser finalmente el que escolta en las estadísticas al término de este campeonato. El cuadro de la Juventus va a enfrentar entonces al Atalanta, el equipo que marcha tercero en esta tabla de posiciones. El conjunto de Antonio Conte y compañía tiene 79 puntos, uno más que el equipo de Bérgamo. Así que vamos a ver qué ocurre con Alexis Sánchez, que recordemos el día martes había enfrentado a Lautaro Martínez, el argentino, ingresando en el segundo tiempo. Minuto 60 reemplazó justamente a Alexis Sánchez y fue el encargado de estructurar el 2-0 definitivo. Y también, obviamente, esperando lo que va a ocurrir con el futuro. Puede ser el último partido de Alexis Sánchez jugando por el Inter de Milán en el Calcio, porque el día miércoles va a enfrentar al Getafe por los octavos de final, un partido único por esto del coronavirus, por los octavos de final, como yo les decía, en la Europa League. El día miércoles, 15 horas, ahí se espera que Alexis Sánchez también sea titular. Claro, está guardando ahí Antonio Conte al chileno, al tocopillano, para este duelo frente al Atalanta, y todo parece indicar, porque se están turnando, uno Lautaro, uno también Alexis Sánchez, acompañando ahí. El Sánchez se quiere quedar y que también se quiere incluso bajar el sueldo, sí, de 20 millones de euros a 12 millones de la divisa europea, con tal de quedarse allá
en Italia. Seguimos avanzando con informaciones del deporte y nos vamos a hablar ahora de lo que va a ocurrir esta tarde, a eso de las 19 horas con 10 minutos. Zoom, el programa que conduce Pedro Carturo, también Gustavo Huerta, va a entrevistar a este hombre, el protagonista ahí de ese caño frente a los uruguayos en la Copa América del 2015, partido válido por los cuartos de final, triunfo para la selección nacional. Ahí va a estar Jorge Valdivia, el actual volante del Mazatlán de México, el equipo recientemente fundado, y ahí habló de todo, en esta entrevista, como yo les decía, 19 horas con 10 minutos. Vamos a escuchar un extracto, un adelanto de lo que nos dijo el mago Valdivia, que se refirió, entre otras cosas, además del recuerdo de esa Copa América inolvidable, acerca de su futuro y si es que estaría dispuesto o no a volver a Chile, si es que lo llaman de Colo-Colo. Escuchemos. O sea, Colo-Colo me dio todo a mí. Independiente de lo último que pasó, no podría yo ser un mal agradecido y no sé, va a depender. La verdad que va a depender de lo que esté haciendo acá, en el nivel que yo pueda estar, la importancia que pueda tener mi nominación a la selección. Y no si se da la nómina, que no sea una nominación por de cariño, claro, por decir alguna cosa, porque no iría. Bien, y hoy está de cumpleaños el tanque Esteban Efraín Paredes Quintanilla. Claro, cumple 40 años, el goleador histórico de los campeonatos nacionales con 216 tantos. Con la selección chilena suma 42 presencias, 12 goles. Integró también, recordemos, la Roja en el año 2010 y 2014 en aquellos mundiales, la Copa América del 2011, en fin. Es decir, un goleador, un jugador de fuste, que además se está preparando de buena forma para el retorno del fútbol chileno. Se espera que sea a mediados también o para la segunda quincena de este mes. Se está preparando de buena forma, todavía le queda combustible a este hombre. Le deseamos un feliz cumpleaños, por supuesto. Me imagino que muchos saludos ha recibido Esteban Efraín Paredes, sobre todo del pueblo colocolino. 40 años, cumple, era en combustible, delantero, goleador histórico del fútbol chileno. Nos vamos a la Fórmula 1. El británico Lewis Hamilton, 6 veces campeón del mundo, selló este sábado su séptima pole position en el Gran Premio de Gran Bretaña, por lo que va a encabezar la grilla de partida en esta carrera que se va a disputar este día domingo, pasadita de las 9 de la mañana, hora de Chile. El piloto de Mercedes firmó un tiempo de 1 minuto 24 segundos, 303 milésimas en su nuevo récord de ese trazado, y va entonces a liderar esta carrera, que va a tener como escolta a Valtteri Bottas, el finlandés, su compañero de escudería, y también al holandés Max Verstappen, que va a salir en tercera posición, el hombre de Red Bull. Y esta imagen es impactante en la Fórmula 3, también en el Gran Premio de Gran Bretaña. Se dio este impactante choque entre el vehículo conducido por Ollie Caldwell y también Lucas Dunner, joven piloto británico de 18 años, y su auto, como ustedes están viendo ahí en imagen, se quedó cruzado en la pista. En medio también algunos competidores también trataron de eludirlo, pero finalmente se produjo este choque. Después posteó ahí en Twitter el joven piloto de 18 años que estaba todo bien para su fanaticada, también para los organizadores, para el mundo en general, ¿no? Porque concitó la atención este choque de proporciones, fue muy impactante, pero bueno, la seguridad de los vehículos se encargó entonces de que este piloto joven de 18 años quedara ileso prácticamente de este golpe y choque. Qué bueno que no pasó a mayores. Muchas gracias, Eric, que te vaya bien. Igual tú, buenas tardes. Nos vemos. Bien, pues con las noticias del deporte estamos llegando al final aquí en 24 Tarde. Los invitamos a que sigan en la sintonía de TVN y también más noticias en Canal 24 Horas. Que tengan una linda tarde. Nos vemos. Presentado 24 Tarde.